45, que es control de calidad de los procesos de acuerdo a los requerimientos técnicos. Esta competencia está muy asociada al análisis estadístico, ¿sí? Entonces, bajo el material de apoyo, pues el material de apoyo nos hablan a grosso modo, venga, les muestro acá, como para que cuando puedan le pegan una miradita a este control de calidad, ese material de apoyo. El material de apoyo nos habla de los muestreos, de probabilidades, estadísticas. Entonces, por acá nos habla que es una gráfica, que es una gráfica en línea, que es un Pareto, ¿sí? Que gráficas por sectores, pictogramas. eh, por acá, qué es estadística, qué es población, qué es individuo, qué es muestra. Está muy chévere esta parte de esta competencia porque enseña como a analizarlo desde el punto de vista probabilidad estadístico asociado al tema de la calidad, ¿sí? Y obviamente evaluar los componentes desde ese punto de vista, asociarlo al tema electrónico, por ejemplo, cómo sacar la media, cómo sacar el tema de dispersión, cómo sacar el tema de muestreos y para qué nos sirven, ¿cierto? Entonces, bueno, basado en eso, tenemos esta guía. Bueno, antes pues hay dos evidencias, que es la evidencia 01 y es la evidencia 02, que es un tema de cuestionarios, un tema de preguntas, ¿sí? Y el tema de la evidencia 3, que lo vamos a ver el día de hoy, está asociado también al tema de la evidencia 2. Pues ya lo vamos a ver, les explico un poco de qué se trata esta evidencia 3 y miremos la guía que nos habla de esa evidencia. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Miremoslo. Aquí está. 245, listo. Entonces, bueno, entonces el material de apoyo es el control de calidad de desarrollo. Entonces, la evidencia uno es un cuestionario que está en línea en Sajuna. En este momento, Sajuna está presentando una novedad porque está con dificultades, a veces deja ingresar, a veces no deja ingresar. Por ejemplo, este fin de semana no me dejó ingresar, no pude hacerlo y ya obviamente reportamos la novedad al equipo de soporte. Esperamos pues que se solucione lo más pronto posible, pero pues sí quería comentarles eso, está presentando como una novedad ahí en el momento de la conexión. Entonces, bueno, la actividad uno que está de cuestionario en Sajuna dice que en esta actividad se presentará una prueba en línea con una serie de preguntas relacionadas con el control de calidad de un producto electrónico. Para tener éxito en esta evidencia se debe investigar a fondo algunos temas, ya que están relacionados con el aprendizaje basado en problemas. A continuación, se ofrecen unas recomendaciones para familiarizarse con este proceso. Elige cualquier punto electrónico, pero preferiblemente un producto de bajo costo y que evidencia una baja calidad en la fabricación. Ahora se va a realizar un control de calidad aplicando diferentes métodos. Lo primero es hacer la inspección. Entonces aquí nos dejan el enlace de la norma IPC. Dice, concéntrese en los componentes, verifique a simple vista, se puede visualizar si son de mala calidad, si son no, los productos. Lo siguiente es consultar la hoja de datos, verificando las características de los componentes, corresponden a especificaciones dadas por el fabricante, si están funcionando dentro de los parámetros. Pero es como un tema como de verificación muy asociado al tema de la norma IPCA 610, ¿sí? Como de tema verificación visual, análisis de componentes. Por ejemplo, aquí nos hablan también que estamos, lo que vamos a hablar ahorita, el tema de verificación de corriente, operación, tensión, temperatura de trabajo, ¿sí? Y realizar el mismo procedimiento, pero esta vez usarás un equipo de marca que tenga certeza que es de original de fábrica. Y para eso, pues entonces hay que resolver ese cuestionario que está en el LMS. Se dan una chequeadita, me cuentan pues en el momento que podamos. Lo iba a descargar el día de hoy para mostrarlo, pero pues como les contaba, estaba con ese tema y no lo pude descargar del día de hoy. Apenas pueda lo descargo y se los comparto para que lo veamos. Bueno, y el tema de la evidencia 2 que es el otro cuestionario, pero ese cuestionario está muy asociado, ahorita lo vamos a ver, al cuestionario 3 que les preparé el día de hoy. Entonces, ¿qué dice el cuestionario 2? Dice, en esta actividad se presenta una prueba en línea con una serie de
unas relacionadas con el control de calidad. Para tener éxito en esta evidencia, se debe investigar a fondo algunos temas relacionados con el aprendizaje basado en problemas. A continuación, se ofrecen unas recomendaciones para familiarizarse en un proceso. Entonces dice, utilice un equipo de amplificación. Entonces mire que en este caso nos piden utilizar un radio, por ejemplo, un radio, porque dice radio, grabador, equipo, un radio que ojalá de pronto tenga eh, un- una conexión, por ejemplo, a YouTube, o porque aquí dice lo siguiente, hay que hacer, hay que utilizar una fuente de sonido constante de un tono y hacer hacer una medición de ese tono. Entonces, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Buscar en YouTube un sonido de lo que dice ahí, por ejemplo, un sonido de una tecla, un sonido de un tono de violín, bueno, lo que sea, sonido fijo para hacerle medición a esa salida de ese componente. Lo otro que dicen acá es o haga una grabación de un pito, o haga una grabación de algo para poder tomar registro de esa salida. Entonces dice, luego hay que tener un termómetro, hay que tener un termómetro para medir la temperatura del circuito amplificador y la medición de la temperatura en reposo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar el radio a un 75% del volumen, dice que colocar un 75% del volumen, y en reposo colocar el termómetro en el amplificador, o sea, en el integrado amplificador de radio. ¿Sí? Es decir, nos tenemos que ayudar con el datasheet para, para identificar cuál es el integrado amplificador de audio de ese parlante o de ese radio y con el multímetro colocarlo en medición de corriente en el parlante, ¿sí? Esas son las dos medidas que hay que tomar. Y en ese instante, entonces dice que tomar un registro, dice que hasta 2 minutos, o dice que cada 2 minutos tomar un registro para ver qué está pasando con la corriente y con la temperatura. Y basados en eso, hacer que detallar eso a través de una tabla, con unos valores, obviamente los valores que les vayan dando con el multímetro, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Acá les colocan un ejemplo, miren, de esta gráfica, una gráfica, ¿sí? Y entonces, acá le colocan, adicional en esta gráfica, le colocan dice cantidad de luz, una bombilla, dice una bombilla, eh, asociada pues a esa salida, es decir, conectarle a esa salida un bombillito, un diodo LED, porque lo que entiendo aquí es que también toman registros de esa bombilla. Pero de esa bombilla hay registros, por ejemplo, de la cantidad de luz y la única manera de medir luz ahí es a través de un luxómetro, o sea, medir la intensidad de luz. Obviamente, si no tenemos ese parámetro o ese equipo de medición, pues no lo hacemos. O sea, es decir, no tiene, o sea, no tiene por qué, no tenemos por qué anexarlo si no tenemos ese instrumento de medición. Pero si lo llegáramos a tener, sería muy chévere poder incluirlo durante esa lista de parámetros. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí el punto 2 y hablar sobre ese cuestionario resuelto. Y miren que después habla el cuestionario 3 que es el que les preparé el día de hoy. Dice entonces, es hora de mostrar su desempeño. Utilizando los datos obtenidos en la actividad o en la evidencia anterior. Mire que en la actividad anterior simplemente es recopilar esa información y ir a las preguntas, ¿sí? Ir a las preguntas que tiene el MS, pero asociado a esa tabla que recopilaste, ¿cierto? Ahora dice, en la evidencia 3 es hora de mostrar su desempeño utilizando los datos obtenidos, es decir, de la evidencia 2 en la actividad, cuestionario de preguntas aplicadas, haga uso de un software para generar gráficos estadísticos y aliméntalo con esos datos. Genera los gráficos y comencemos a analizar, ¿sí? Para ello es necesario responder a algunos interrogantes y a medida que se resuelvan unos, los demás fluyen. Aplica aquí unos conceptos de interpretación de datos, ¿sí? Entonces,
¿Qué debe contestar el análisis de datos que vamos a hacer? Entonces, los gráficos, dice, debe contestar, por ejemplo, ¿qué pasa con la corriente cuando la temperatura es baja? O también lo puede hacer en función de la intensidad lumínica, es decir, si tenemos el bombillito, pues que les decía, un diodito LED, que uno pueda medirle el luxómetro, pues se puede anexar, ¿sí? ¿Qué pasa con esa intensidad de luz frente al tema del comportamiento de estas variables, temperatura y corriente? ¿Qué pasa con la medida de corriente? ¿Qué pasa con ella a medida que la corriente baja? Utiliza esos datos analizados a las variables involucradas en el gráfico corriente parlante contra temperatura en el circuito integrado al amplificador, incluyan análisis de la gráfica. Entonces, pero adicional a eso, yo, como el material de apoyo nos habla de unas interpretaciones de análisis probabilístico y nos habla pues de eso que les comenté ahorita de herramientas de análisis estadísticos, ¿sí? Entonces, yo incluí unas cosas adicionales que también ahorita les muestro, que nos puede servir mucho porque los asocié mucho al tema electrónico, como el tema de análisis de componentes, ¿sí? Entonces, yo sé que les va a contribuir mucho para el análisis. Más que detallar o sea, es decir, ¿qué se busca o el objetivo de este cuestionario? El objetivo de este cuestionario, más que sacar los datos, lo que se busca en este tipo de cosas es evaluar el tipo de análisis, ¿sí? El análisis de que cuando se tienen los datos, ¿qué hago con esos datos? Eso es lo que se busca con eso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos aquí con la presentación. Acá, no sé quién, ahora, creí que alguien había levantado la mano. Listo, bueno, entonces vamos por acá. Bueno, entonces aquí está lo que aparece en la guía, que si el informe, espérate, volvamos. Que si el informe es presentado de forma organizada, las herramientas descritas están acordes, que si la consulta de la documentación técnica, normas de seguridad. Obviamente, pues ya ustedes saben con lo que pues, hemos venido presentando en los anteriores documentos, pues hay que hablar de esas normas de seguridad y no solamente hablarlas, sino también en el momento que vamos a realizar alguna inspección o a intervenir algún elemento, hay que utilizar pues al menos normas técnicas de seguridad, como por ejemplo el tema de todos los cuidados que hay que tener y también el tema de elementos de protección personal, ¿cierto? Informe presenta los gráficos estadísticos, el análisis de interpretación de los datos corresponde a los obtenidos, realiza el análisis estadístico de las magnitudes físicas, los análisis realizados son pertinentes, realiza las recomendaciones, bueno, ¿listo? Entonces aquí sería como una portada, es decir, informe técnico sobre el análisis estadístico, el control de calidad, listo. Bueno, el nombre que ustedes quieran darle, ¿sí? Aquí le coloco yo pues este nombre, pero nombre que ustedes quieran darle. Entonces, la introducción. Entonces, bueno, el propósito de este informe es realizar un análisis estadístico sobre un bombillo LED utilizando un gráfico único para evaluar su comportamiento durante el tiempo. Se analizan tres variables importantes como la temperatura, la corriente, la intensidad luminosa en lumens. Repito, el último, si no tenemos el luxómetro, no importa, entonces solamente lo enfocamos en temperatura y corriente. ¿Listo? El tiempo se utiliza como una variable independiente en el X, mientras que en las tres variables mencionadas se representan en el eje Y. Es decir, que a través del tiempo, que va a estar, el tiempo va a estar en el eje X y en el eje Y están todas las gráficas. Es decir que ellas van a estar transitando, el comportamiento de ellas van a estar transitando a través de todo el eje X. ¿Ok? Entonces, desarrollo, esto es lo mismo que aparece en la guía. Lo quise copiar ahí como para que lo tuviéramos. Cerramos este por eso. Ah, muchas gracias.
Entonces lo copié para que lo tuviéramos, lo que nos dice lo que nos dice el documento de la guía, lo de la radio y todo eso. Entonces dice, desarrollo, gráfico estadístico. Bueno, entonces en este análisis, el gráfico muestra cómo varían las tres variables a lo largo del tiempo. Se utiliza el tiempo en minutos. En el eje X y en el eje Y se visualizan las tres variables con líneas diferentes, teniendo la intensidad luminosa, el eje Y primario, temperatura y corriente, y en el eje Y secundario. Gráfico, entonces, intensidad luminosa, corriente eléctrica, temperatura del bombillo y a lo largo del tiempo. Intensidad luminosa, corriente y temperatura. Entonces, listo. Bueno, entonces acá está. Ah, creo que estas obras, se me olvidó eliminar esta. Eliminemos esta para que no. Sí, esta creo que no se me olvidó eliminarla. Listo. Entonces aquí lo que hice fue meter el gráfico. Ahorita lo vamos a ver en Excel, que ahí lo tengo. Entonces, este fue el comportamiento. Fue un comportamiento de unos valores que yo le coloqué. ¿Sí? No es un comportamiento real. Saqué unos valores X. Entonces, por ejemplo, acá en el eje X está el tiempo, que es a cero, porque él dice, empieza a medirlos en reposo y después préndalo, o sea, le prenda los 75% de volumen, el sonido, el, el sonido, el pito, lo que ustedes quieran colocar ahí. Entonces, eso duró 18 minutos. Y cada 2 minutos hacía registros, porque como ahí dice ahí que cada 2 minutos tome registros. Entonces, bueno, entonces tuve cada 2 minutos registro y tomé, entonces, en ese orden de ideas, eh, 9 registros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registros, porque contamos el cero. Entonces tomamos 10 registros cada 2 minutos, contando el cero. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasó con la temperatura? Entonces la temperatura, pues, pasó de 25 grados, es más o menos una temperatura ambiente, a 50 grados, por ejemplo, el integrado. Acuérdense que aquí estamos midiendo el integrado, el integrado de amplificación, ¿sí? Con un termómetro, colocarle el termómetro tocando el integrado y esos valores los van registrando. ¿Qué pasa con la intensidad luminosa? O sea, es decir, el bombillo que le colocamos a la salida del parlante, es decir, ¿qué va pasando? O sea, que si tenemos el luxómetro, entonces, por ejemplo, arrancó en 150 lux y a medida pues iba aumentando el tema de la luz. ¿Y qué pasó con la corriente? Entonces la corriente fue aumentando. O sea, en este caso aumenta, pero por ejemplo, si vamos a utilizar un tono constante, yo creería que la corriente no debería aumentar, ya la corriente se debería mantener plana, ¿sí? O sea, en condiciones reales. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un solo tono, entonces el parlante no va a oscilar mucho. Quien sí va a oscilar más va a ser la temperatura, porque la temperatura, el integrado va a empezar a calentarse, ¿cierto? A medida que se va utilizando. Entonces, bueno, igual ese comportamiento es lo que hay que detallar y que ustedes vayan colocando ahí. Es que dice acá, en este análisis, el gráfico muestra cómo varían las tres variables a lo largo del tiempo. Se utiliza el tiempo en minutos en el eje X y en el eje Y. Se visualizan las tres variables, intensidad luminosa en el eje Y primario y corriente y temperatura en el secundario, listo. Gráfico, intensidad luminosa, corriente y temperatura. Se muestran las tres variables, listo, ya, eso es lo que colocamos ahí. Eh, basado en eso. Basado en eso, entonces tenemos el desarrollo de lo que sucedió, por ejemplo, una conclusión dando respuesta al punto que nos relacionan aquí en la guía. Entonces, en la guía nos preguntan, ¿qué pasa con la corriente cuando la temperatura baja? ¿Qué pasa con la corriente temperatura? O sea, qué pasa con el comportamiento de nuestra tabla? ¿Qué pasa con la intensidad lumínica? ¿Qué pasa con la corriente cuando baja, cuando sube? O sea, nos están preguntando qué pasa con la corriente y qué pasa con la temperatura. Eso es lo que nos están preguntando acá, ¿cierto?
Entonces, basado en eso, aquí hay pues, un detalle asociado a la gráfica, ¿sí? Obviamente, en el momento que usted haga la gráfica, seguramente van a tener algunos cambios diferentes y entonces el, el- los comentarios o el análisis de ese primer comportamiento pues va a estar asociado ahí. Entonces, ¿qué pasa con la intensidad? Entonces, la intensidad del bombillo aumenta significativamente a medida que pasa el tiempo. Este aumento es constante con crecimiento de 150 lúmenes al inicio hasta 645, lo que dice acá, 150, 645. Esto sugiere que el bombillo está funcionando correctamente, proporcionando más luz a medida que enciende. Este comportamiento yo lo vería más asociado si uno empieza a aumentar el volumen, ¿cierto? Pero si uno mantiene un volumen constante no debería pasar esto. Eh, ¿Qué pasa con la corriente? Dice la corriente también, miren que aumentó de 500 a 950 miliamperios. Entonces la corriente también muestra un aumento gradual a medida que pasa el tiempo, lo cual es esperado en bombillos LED a medida que la corriente aumenta conforme el dispositivo se estabiliza. La corriente crece 500 bueno, miliamperios a principio a 950 miliamperios. Me faltó la M de miliamperios. Como coloquémoslo una vez para que les quede ahí el ejemplo una vez. 500 milis y 950 milis, listo. Y este aumento es consistente, no muestra fluctuaciones, es decir, sí, se ve como muy lineal, muy, muy, muy tipo pendiente, ¿sí? Lo que indica que el suministro eléctrico está funcionando de manera estable. La temperatura del bombillo aumenta progresivamente con el tiempo. Bueno, en este caso no es la temperatura del bombillo, ¿no? Acuérdense que es la temperatura del integrado, ¿no? Aquí me quedó mal lo del bombillo, es la temperatura del amplificador de audio. ¿Listo? Coloquémoslo una vez, la temperatura del amplificador de audio. Entonces aparece en 25 y luego en 50, lo que hemos visto ahí. Bueno, listo. Entonces, bueno, ese sería como el primer análisis de lo que es, ¿basado en qué? En la tabla. Ese es como el primer análisis basado en tabla. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, es decir, ya dimos un análisis de lo que nos está pidiendo la guía, ¿cierto? Es decir, la guía nos está pidiendo, venga, nos pregunta qué pasa con la corriente, qué pasa con la temperatura, analicemos eso. Pero entonces, como la guía muestra unos análisis estadísticos, de promedio, de muestreos. Entonces también lo quise incluir esto, miren. Entonces, ¿cómo uno hace el análisis estadístico en Excel? Aquí lo tengo, miren. Entonces, esta es la gráfica donde está el tema de tiempo, temperatura, corriente. Esto también se los puedo pasar en el correo para que la tengan de plantilla, ¿cierto? Entonces, tenemos estos valores. ¿Cómo sacamos el promedio? Entonces, el promedio sencillamente es en la formulación de Excel, es promedio del C13 al C12, que es como los valores que tenemos, ¿sí? Los valores que tenemos nosotros. Es decir, los 10 registros, ¿sí? Y asimismo, el promedio en corriente y el promedio en intensidad. Entonces, le sacamos el promedio a eso. Y entonces, ¿para qué sirve el promedio? Estadísticamente hablando. Entonces dice que el promedio es una de las herramientas estadísticas más utilizadas para resumir y entender un conjunto de datos. En términos simples, el promedio también llamado media aritmética. Entonces, en el documento nos habla de la media, ¿sí? Hay una forma, si usted tiene dos datos, tres datos, hay una forma también de sacarlo con una función matemática a través de sumatorias, pero también en Excel pues uno simplemente le hace sumatoria, sumar y dividir por la misma cantidad, pero en Excel pues ya está la fórmula, que es promedio, y ya simplemente uno le coloca promedio y ya. Entonces, te proporciona un valor representativo de todo el conjunto de datos, dándote una idea de la tendencia central de estos datos, ¿sí? Entonces, aquí coloqué el valor promedio de lo que nos dio. Entonces, el promedio de temperatura fue 38,2 grados, la corriente 725 miliamperios y la intensidad
367, ¿sí? Eh, eh, sí, ajá. Entonces, bueno, esos fueron los valores que nos dio. Entonces, ahora concluimos referente al tema de ese promedio. Entonces, la temperatura promedio, 38,2. Es aceptable, pero debe ser monitoreada ya que un incremento excesivo de la temperatura podría afectar la eficiencia del bombillo y su vida útil, ¿sí? Aquí yo hice la temperatura asociada al bombillo, pero hay que hacerla es asociada al tema del integrado, ¿sí? El integrado de audio. Ya lo había hecho, fue que le di que era con el integrado, pero bueno, listo, simplemente cambiar el registro, no medirle la temperatura al bombillo, sino la temperatura al integrado. Entonces, en este caso, pues uno lo que podía ver en el datasheet, ese integrado de audio, cuál es como la temperatura de operación. Por lo regular ellos son de 130, 140 grados, ¿sí? Sin embargo, pues no está de más hacer incluir qué referencia nos da el datasheet de ese integrado. ¿Listo? Corriente promedio. Está dentro del rango adecuado para un bombillo, como dice acá. eh, Debe ser monitoreada, perdón, está dentro del rango de bombillo. Este valor es razonable, no indica ningún sobreconsumo de corriente que pudiera estar afectando negativamente el rendimiento del bombillo. Y la intensidad, el valor 367 sugiere que el bombillo está proporcionando una buena cantidad de luz. Si este valor está dentro de las especificaciones del fabricante, entonces el rendimiento del bombillo es adecuado. Listo. Entonces, hablar como de cada uno de los valores que nos dio, y si hay manera de encontrar algún valor en datasheet, entonces también poderlo incluir. ¿Ok? Ahora, desviación estándar. ¿Cómo sacamos la desviación estándar en Excel? También, miren, la desviación estándar en Excel. Hay una fórmula en Excel que se llama desvex.p. El P es cuando uno tiene una población de varias medidas, y hay otra fórmula que es desves.m, pero cuando tenés, por ejemplo, dos valores únicamente. Si tenés dos valores, entonces utilizás el punto M. Pero cuando tenés el punto P, que es la población, es decir, tenemos varios datos recogidos, utilizamos el punto P. Entonces, me da esto, la desviación estándar, me da en el temperatura 7,9, en la corriente 143 y en la intensidad 166, ¿sí? Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Pues la desviación estándar mide cuánto varían los datos respecto al promedio, ¿sí? Entonces ya teníamos un promedio y ahorita con eso sacamos adicional, ya tenemos un valor de desviación estándar. Te ayuda a comprender cuán dispersos están los valores en torno al promedio. Una desviación estándar alta indica que los datos están muy dispersos, mientras que la desviación estándar baja sugiere que los valores están más concentrados alrededor del promedio. Entonces, para poder analizar la desviación estándar, tenemos que tener el promedio y tenemos que tener la desviación estándar. Pero para poder analizarla, tenemos que ayudarnos de otra análisis que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente coger el dato de desviación estándar y dividirlo por el promedio, dividir los dos, para que nos dé un dato porcentual, ¿sí? Esa es la forma de analizar la desviación estándar. Entonces, mire que acá tenemos la temperatura. Entonces, la temperatura dice que el promedio es 38,2 y la desviación estándar es 7,9, que es esta. Entonces, ¿qué se hace? Se divide 7,9 en 38,2 y eso nos da el 20%. Entonces, la desviación estándar del 7,9, ¿sí? Es 7,9, pero la coeficiente de variación es el 20. Entonces, mire que van acompañados, el coeficiente va acompañado de la desviación para poder analizarla. Entonces, la evaluación de desviación estándar 7,9 representa aproximadamente el 20% del valor promedio del 38,2. Entonces dice, si la desviación estándar es aproximadamente el 20% del promedio, podemos considerarlo como una variabilidad moderada. No es muy baja. Entonces, ¿a qué punto se considera baja? Entonces, por ejemplo,
Por debajo de 10% se considera baja. Por encima del 10% hasta el 30-35% lo consideramos media. Y por encima del 40% es una variación ya que empieza a notarse, está dentro del rango medio, pero empieza a notarse ya considerable. ¿Sí? Entonces, como está dentro del rango del 20%, se considera que si bien no es muy baja, pero tampoco es excesiva. ¿Sí? Entonces, se considera aceptable dependiendo del tipo de dispositivo. Entonces, la desviación estándar podría considerarse moderada si tu dispositivo debe operar a una temperatura muy precisa. Como un sistema de control ambiental podría necesitar mejora. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a medir temperatura y en la temperatura nos dio, por ejemplo, estos valores 38, 40 grados y el fabricante nos dice que el integrado llega a 150 grados centígrados, entonces aquí podríamos decir que basados en esa desviación estándar, con ese 10-20% que nos dio, se considera baja y que además está trabajando dentro de los rangos de trabajo considerables, es decir, que no hay riesgo que el equipo se vaya a dañar. ¿Sí? Entonces, mire que nos ayuda también para considerar si el equipo también está trabajando en un punto por encima de lo normal o por debajo. ¿Sí? Entonces, mire que la desviación y a través del coeficiente de variación nos ayuda pues para obtener esos datos porcentuales, ¿sí? Luego, la corriente. Entonces, mira que la corriente nos da 725 miliamperios, la desviación estándar 143. Dice que la evaluación de estándar, es decir, coeficiente de variación, nos da el 20% también, nos da el 20%. Es decir, que no hay valores tan dispersos, es decir, que todos los valores de la desviación, ese porcentaje que nos da, nos dice que los valores no están tan dispersos, están muy concentrados, es decir, están muy alineados al comportamiento del, 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 del- del componente. Y además dice que la temperatura de desviación está entre 20, lo que indica que es una variabilidad moderada. Conclusión, una desviación estándar de 143 parece adecuada si la variabilidad está dentro del rango esperado de funcionamiento del bombillo. Entonces, mire que aquí nos dejan la puerta abierta para revisar el tema del datasheet. ¿Qué nos dice el datasheet referente a ese componente? La temperatura es adecuada, parece que la desviación estándar nos dice que está dentro de los valores. Sin embargo, es importante considerarlo a través que nos dice el datasheet. Si los componentes electrónicos requieren una corriente más estable, esta variabilidad podría ser una señal de que necesita un mejor diseño de circuito para reducir fluctuaciones. Y por último, miren qué pasa con la intensidad. La intensidad luminosa, 367,9 lumes y la desviación estándar de 166,1. Entonces nos da un coeficiente de variabilidad del 45%. Miren que aquí nos da alto, ¿sí? Entonces dice que está casi a la mitad, ese 45% está llegando casi al 50%, lo que indica que la variabilidad es la intensidad es alta. Esto significa que el bombillo no está emitiendo una cantidad constante de luz y que la consistencia de su rendimiento es baja. Es decir, hay muchas fluctuaciones y eso lo podemos ver en la gráfica. Mire que la gráfica nos está mostrando algo muy lineal, muy a la pendiente, ¿sí? Entonces mire que la fluctuación del mínimo con el máximo está hay unas diferencias considerables, eh, al igual que el tema de la intensidad y la corriente. Mira que la intensidad y la corriente se nos comportaron así a la alta, ¿cierto? Y entonces, finalmente la, la intensidad de la luz nos dio 45. Entonces, eso fue el como más alto que nos dio. Entonces, la intensidad de la luz, que es el azul, miren las variaciones considerables que hay. Y finalmente esto matemáticamente lo que nos está diciendo es que la desviación está muy dispersa, ¿sí? Por eso digo la desviación muy alta. Es decir, hay valores muy tipo electrocardiograma, ¿no? Para arriba y para abajo. Entonces, por eso la desviación dio más alto. Pero recuerden que el dato de la desviación dice, eh, ¿cuánto varían los datos respecto al promedio? Entonces, el promedio, digamos que el promedio
que nos dio intensidad de luz es 367, entonces nos da por acá, ¿sí? O sea, como un promedio. Pero si ellos empiezan a comportarse de manera inestable, pues lo que nos dice la desviación es que no hay están dispersos los datos, ¿vale? Entonces, por eso en la intensidad luminosa nos dio de un 45%, ¿sí? Mucha dispersión de los datos, por eso fue más alto. Y entonces hay que tomar medidas en el momento que aparezcan esos valores así inestables, que ustedes cuando tomen registro aparezcan valores inestables, seguramente la desviación también va a ser mayor, va a tener un porcentaje por encima del 30%. En este caso, pues, vieron de que el porcentaje de la intensidad luminosa se ve alto. Entonces, lo que dice acá, conclusión, la desviación estándar de la intensidad luminosa podría ser una señal que el producto necesita una mejora, ¿sí? Podría ser causado por fluctuaciones, ¿sí? Mire que aquí nos dice que podría ser causado por fluctuaciones o problemas en el control del LED. Si me dice que hay fluctuaciones de corriente, entonces yo me voy acá a la gráfica y miro la corriente, pero la corriente está, si bien con un término al alza, mire que no hay relación de la corriente versus la intensidad. Entonces yo podría decir que hay como un problema del LED, ¿no? Porque la corriente, mire que sí se comportó normal. Si la corriente se comportara de la misma manera, me hubiera dado una desviación estándar también alta y podría decir que efectivamente la intensidad, la intensidad luminosa está asociada a la corriente. ¿Ok? Entonces, aquí está la desviación y la corriente. El análisis de correlación, este sería como el último que incluimos ahí. ¿Cómo se saca el análisis de correlación? Este, análisis de correlación. Entonces, el análisis de correlación me dice que yo puedo comparar dos variables. En este caso, miren que acá comparamos temperatura y corriente con esta, es decir, matriz uno versus matriz 2. Y con esta otra comparamos matriz de corriente versus intensidad, ¿sí? No comparé temperatura y intensidad, pero también ustedes lo pueden hacer, comparar las tres, o sencillamente si tienen dos, comparar una con otra y ya. Entonces, ¿qué es el análisis de correlación? Entonces, el análisis de correlación permite medir cuán fuertemente dos o más variables están relacionadas. Por ejemplo, puede saber si el aumento de la temperatura afecta el rendimiento luminoso de un bombillo. Si existe una relación, el análisis de correlación puede cuantificar cuán fuerte es esta relación. Entonces, por ejemplo, acá, temperatura corriente, nos dio 0,998. ¿Qué significa eso? Entonces dice, fuerte correlación positiva. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, también lo hace la corriente. Entonces, miremos, es verdad. Temperatura aumenta, esta lo hace la corriente. Sí, miren que la temperatura va para arriba. Lo que pasa es que es una gráfica con valores más pequeños, por eso no se ve tan inclinada como la de la corriente, pero si quitáramos estas dos gráficas, seguramente se vería igual, se vería inclinada porque pasa de 25 a 50. Mire que pasa el doble, de 25 a 50 es el doble. Y también acá, mire, de 500 a 950 es casi el doble. Entonces, prácticamente las dos gráficas son similares, sino que al tener estos valores más pequeños, pues se ve así, casi plana. Pero estoy seguro que si quitáramos estos dos valores, la gráfica queda casi igualita. Es que la correlación es casi igual, ¿sí? Eso es lo que nos dice ahí el primer análisis sobre esto. Eh, la temperatura y la corriente. Esto suele mejorar la gestión térmica, podría ser crucial para evitar el sobrecalentamiento y reducir la necesidad de más corriente. Ella, mire que ese análisis lo toma de que si hay más temperatura va a haber más consumo. Puede ser que si yo tengo más temperatura necesito más consumo. Y entonces la recomendación que me da es que si yo mejoro la temperatura, o sea, si lo logro reducir, quizás pueda tener menos corriente, menos consumo, ¿ok? Para que no sea tan relación a uno. Mire que la relación es casi uno. Es decir, que
Se volvió uno el comportamiento de corriente y temperatura. Es lo mismo, están muy relacionadas. ¿Y qué pasa con la corriente y la intensidad? También, mire que el comportamiento, a pesar de que también es muy alto, mire que es mucho más alto temperatura corriente, 998. Mire que esta sí es 980, pero obviamente también es alto. De la corriente está directamente relacionada con la intensidad, ¿sí? Entonces, la corriente está relacionada con la intensidad, miren, a pesar de que esta sí tiene una desviación estándar muy alta por las fluctuaciones que tiene, ¿cierto? Pero me dice que está muy relacionada, sí, también, pero también significa que cualquier fluctuación de corriente puede afectar la intensidad. Es importante asegurar un control de preciso de la corriente para evitar variabilidad en el rendimiento, ¿sí? Yo estoy seguro que si la corriente hubiera fluctuado igual que la intensidad, nos hubiera dado una correlación también casi llegando a uno, como la relación de la corriente y la temperatura de 0,99998. Porque si hubiera tenido esa misma correlación, prácticamente lo que nos diga es que nos dice es que la correlación es uno, o sea, son muy similares. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Eso es lo que nos dice la correlación, ¿sí? Listo, entonces, y ya serían aquí las conclusiones pues, referente a eso. Sería consistencia térmica y eléctrica, entonces dice, la variabilidad de la temperatura y la corriente son moderadas, pero la intensidad luminosa muestra una variable bastante alta. Es importante mejorar la gestión térmica del bombillo para reducir las fluctuaciones. También se recomienda revisar el control de corriente para mantener una intensidad luminosa más constante a lo largo del tiempo. Mejora de rendimiento. La variabilidad en la intensidad luminosa sugiere que el bombillo podría beneficiarse de un diseño mejorado para hacer la emisión de luz más estable. Se considera la optimización de un sistema de disipación térmico, ¿sí? Por, por, por el tema de la temperatura que tiende a ir aumentando a través del paso del tiempo. Calidad de producto. El análisis de la correlación entre variables también indica que las fluctuaciones de la temperatura pueden estar afectando el rendimiento del eléctrico y la salida luminosa. Un diseño que controle mejor la temperatura podría ayudar a mantener la corriente y la intensidad luminosa. Listo. Obviamente este análisis de conclusiones va muy de la mano de lo que ustedes hayan encontrado acá, en el análisis de probabilidad que a través de estas variables hayan encontrado. Entonces, cuando hagan este tipo de análisis, guardan, guardan un pedazo de conclusión para que lo lleven a la conclusión. Es decir, al final la conclusión tiene que, tiene que traer un estrato de cada uno. Es decir, referente al tema del promedio se demostró tal cosa. Referente al tema de la desviación, encontramos esto. Referente al tema el análisis de correlación, encontramos esto. Y al final una conclusión general. ¿Ok? ¿Listo? No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes, o todo claro. No, está bueno, profe. Ahí de pronto lo único sería como eh, las formulitas del Sí, sí, yo Excel. les paso el Mm, Excel para que la tengan. ¿Ok? Para que la tengan y también esto pues les puede servir de plantilla para que vayan metiendo los valores ahí que les vaya dando. ¿Ok? Yo les paso esto para que la tengan. ¿Listo? Bueno, listo. No sé, bueno, entonces no sé si, bueno, referente a esto, la próxima clase yo les comparto entonces ya el siguiente material, ¿vale? Y reviso pues si ya tengo, si ya se solucionó el tema de Sajuna, revisamos el tema del cuestionario para que lo podamos hacer, tanto el uno como el 2, ¿ok? Es que no lo pudimos ver el día de hoy por el tema del ingreso a Sajuna que está presentando esas dificultades. Eh, Listo, muchachos. Entonces, pues no siendo más, pues si quieres, Nelson nos muestra entonces lo que habías hecho, ¿o qué? ¿Lo revisamos? sí, claro, profe, claro que sí. Vale, voy a dejar de compartir, ¿ok? Bueno, sí, señor.
Listo, ya. Entonces acá, ¿dónde es que le das acá? Vamos a ver acá. Vista, ¿no es cierto? No. Eh, a ver, a ver, a ver. Ahí mandó el profe, precisamente Francisco, mandó un correo ahorita, mira, un correo que le reenviaron de Sajuna, dice que en este momento la plataforma se encuentra temporalmente fuera de servicios, se está trabajando para restablecerla lo más pronto posible. ¿Ok? Eh, galería, entonces acá dice, bueno, a Le ver, hacen ya, compartir, ya ven, compartir pantalla. compartir. Se me sale, no me acuerdo dónde es que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ahorita, donde información, está me el olvidó. micrófono, arriba donde está el micrófono, dice Sí, compartir una flechita. calcular, esta, digo, no, chica. Ah, ya, compartir, listo. Compartir pantalla, listo. Bueno, entonces yo voy a cerrar el archivo. Bueno, entonces yo había hecho cerramos acá, vamos acá, permito, bueno. Entonces, si ven mi pantalla, ¿cierto? Ahí está el escritorio mío. Sí, señora, ahí está la pantalla. Sí, sí. Bueno, entonces yo bajé un programa que se llama Livewire. Es este Livewire. Este Livewire y está unido a otro programa que se llama PCB Wizard. ¿Por qué bajé esos dos? Porque me Ah, sí, pareció sí. como más práctico. Parecieron como más prácticos. Sí, sí, no hay problema, lo que Eh, ustedes... eh, bueno, entonces ese programa, cuando abrimos los dos, un segundito, a ver si que dice ahí. Abramos los dos. Uno es el del esquemático y otro es el que se fabrica en especie de digamos, el esquemático como tal ya para imprimir. Bueno, entonces yo, vamos acá, a ver, hice este sumador, un sumador de 8 segmentos en este programa. Un momentico, yo lo engrandezco acá para que ustedes lo vean. Un sumador. Déjame, yo les pongo por acá para que lo vean un poquito mejor. Bueno, listo. Bueno, acá hice un sumador de 8 segmentos, lo hice con eh, eh, 5 circuitos integrados. Dos son el 74LS90. Ustedes ven acá, el primero, esto es eh, como decir, un contador que ayuda a contar, pero también debe estar unido a un sumador porque como tengo unas bombillitas acá, eh, este programa, bueno, porque me gusta porque él muestra los niveles lógicos. Voy a ponerlo acá en nivel lógico para que lo vean. Esta parte de acá, nivel lógico. Bueno, él lo puse en nivel lógico. Bueno, en ese nivel lógico, a ver, este momentico yo lo amplío otro poquito más acá, para que se vea un poquito más el programa. Ok, ahí. ¿Sí ven la pantallita completa, los circuitos? Sí, ahí se ve Eh, completa. en la parte que ustedes ven de rojo es que están pasando los ceros y los unos. Los unos son la energía positiva y los ceros, pues no va a pasar la energía. Este es en este contador le coloqué eh, ¿cómo se llama esto? Se me olvida el nombre. ¿Potenciómetro? Eh, un- no, 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 es un LED, un sensor LED que digamos, lee la energía de la luz, ¿sí? Ah, Sí, ya.
para reemplazar el botón. Digamos, por ejemplo, esto es un botón, yo tenía un botón acá, pero yo lo reemplacé, reemplacé el botón y como esto hay un, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, se me olvida el nombre, acá. Perdón, discúlpeme que es que todavía... Fotorresistor. Esto se llama, no, Ese es un fotorresistor, es esto de esas es, de la esto, resistencia que viene y ahí un sí, sí, amplificador, un sí, acá, integrado. esto es un full adder, full adder, se llama eso, sí, un full adder, algo así. Bueno, entre el fotorresistor y el full adder hay que colocar una resistencia porque si no se quema, ¿no? Para que hay un cálculo, uno tiene que hacer un cálculo. Esta es de 2.2K, puede ser de 2.2K o 3.3K, no, de ahí para arriba no puede ser porque si no, entonces no me prende. Y acá las bombillas LED les coloqué unas resistencias muy pequeñitas, porque si le pongo de 330 o 220 no me va a prender el bombillito acá en el programa, pero en la vida real, en realidad sí le hemos de colocar bombillitas le voy a colocar resistencias, perdón, de 330 ohms, para que no se quemen los bombillos LED de 8 segmentos. Bueno, ¿qué pasa con este circuito? Yo este circuito acá, como ustedes pueden ver, si acá yo le voy a, aquí le quité la luz, por ejemplo, aquí supuestamente pasó un carro o alguien por el frente del fotorresistor y contó el número uno. ¿Sí lo observaron ahí? ¿Que cambió? Se Vamos a cambió. subirlo acá. Vuelvo y lo cambio. Paso al número dos. Bueno, etcétera, etcétera. Vamos a pasarlo acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el contador llegue al número 99, cuando el contador llegue al número 99, vamos a ponerlo acá 99, lo hago rapidito, 99, vamos a ver, vamos en 69, me falta un poquitico más. Se supone que acá están, pues, vamos a la velocidad un poquito de la luz. 80, 81, 90, 91, 92, 93. 94, 95, 96, 97, 98. Bueno, acá, antes de pasar ahí, antes de pasar a esta parte del 99, coloqué un circuito integrado, una AN de 4 entradas. ¿Para qué coloqué esa AN de 4 entradas? Esta AND lo que va a hacer es que cuando el circuito se llene, digamos, se llene el 99, me va a prender un bombillito LED. ¿Sí? Este bombillito LED que está acá, yo lo coloqué de color amarillo con una resistencia de 50 ohms, pero en realidad yo se la voy a colocar por ahí de 100 ohms. Se la puede dejar de 100, de 50 ohms. Pero la voy a Para que te colocar indique el 100. sí, para que encienda el LED y dé la alarma de que se llenó, digamos, el parqueadero. Se llenó el parqueadero o se llenó el almacén. Hay 100 personas, ¿sí? O 90 personas, 99 personas. Vamos a ponerlo. Voy a prenderlo. ¡Pum! Se prendió. ¿Sí vio? Se prendió. Se prendió el bombillito LED porque hay 99 personas. ¿Sí? Él Bueno, se prende, sí. Nelson, él se prende, perdón, el conteo lo hace cuando, cuando, cuando se apaga o cuando se prende. O sea, es decir, la luz. Cuando detecta, cuando detecta que no hay Cuando, luz, o cuando, Sí, cuando detecta que no hay luz, cuando se apaga, o sea, porque él está recibiendo, hay un sensor de luz, digamos que él en la entrada hay un sensor de luz, entonces pasa algo que le impide la luz, entonces se apaga, cuando se apaga la cuenta de la persona o la cosa o lo que sea, el objeto, o lo no sé. Y acá, un láser, como un pues, láser. Le puedo colocar un láser, que cuando sí, pase un es un láser, radar, eso es un radar. Sí, señor, un full ladder, así es, ese es. ¿Qué le puse un circuito de 5 voltios? Pues, porque, digamos, para que lo alimente pequeño, puede ser de un computador, o, no sé, se puede alimentar del, ¿cómo es que se llama esto? Un Arduino,
el Arduino le ponga a la energía o un computador y le traspase la energía y bueno, etcétera. Porque le puse 5 voltios porque pues me pareció más práctico ponerle 5 voltios para que pues fuera como más práctico. ¿Cómo lo hice yo? Hay un programa, este programa, este mismo Livewire, tiene el complemento que es el PCB Wizard. ¿Cómo lo imprimí? Vamos a ver acá. Bueno, perdón, les voy a explicar cómo lo imprimí. Yo me voy acá a herramientas y acá le digo convertir. Y acá dice diseñar el circuito, diseñar el circuito impreso. No le voy a dar acá porque yo ya lo diseñé, ¿no? Cuando yo lo voy a diseñar, bueno, ahí, él me pasa allá y yo tengo un video en el TikTok, ahorita les escribo en el WhatsApp para que ustedes lo vean cómo fue que lo diseñé. Tengo dos videos porque no me equivoqué cómo fue el proceso para que ustedes lo vean. Bueno, me voy a ir al PCB Wizard, donde tengo el archivo, que es el sumador de 8 segmentos. Este es el sumador de 8 segmentos. Yo lo pongo un poquito más grande. Poquito más grande, un poquito más grande. Ese circuito que ustedes acabaron de ver anterior es este mismo, este mismo. Pero ¿qué pasa con el circuito? ¿Qué pasa con este circuito? Como la plaquita que yo hice, pues, la diseñé de 95 por 95 milímetros, una plaquita pequeña, tiene unas borneras, acá está la alimentación, voy a ponerlo acá en normal para que ustedes lo vean. ¿Por qué le puse todos esos cablecitos? Porque en realidad no me daba. Estos cablecitos azules que ustedes ven acá son cables que van por debajo de la placa, ¿sí? Que van por debajo de la placa. Porque obviamente las plaquitas que yo tengo son de una sola cara, para imprimirla, vamos a ponerla acá, donde se ve la impresión. Bueno, se ve feo un poquito, pero no es porque, pues, digamos que el contador queda de esta manera. Acá está el botón. Ah, se me olvidó explicar lo del botón, qué pena. Perdón, paso un poquito acá. Tengo un botón, si es que tengo un botón acá, en esta parte. Bueno, ese botón es para resetear la cuenta. Voy a pulsarlo ya, porque todavía tengo, pues, te pasó a ceros. ¿Sí lo vieron? Vieron que se pasó a ceros el Ah, ya, sí, circuito. ya. Acá lo pasé a ceros. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me guié mucho de un profesor que se llama Beto Electrónicos. Tiene este mismo circuito, entonces él fue como explicando y él tiene casi el mismo circuito prácticamente lo tiene. Y yo fui mirando cómo se unían los pines. Acá se puede uno ver, aquí uno puede mirar qué pin va, de qué pin a qué otro pin va conectado el circuito. Perdón, yo lo paro un momentico para que usted lo vea. Por ejemplo, acá yo pongo, vea, acá, este 74LC47 tiene el pin 7, va conectado directo al acá dice, al pin, para que no me quiere demostrar. Un momentico. A ver. Muéstrame el pin. No, contador, dice que contador, no, espérese. Ah, está un poquito como segundito. Pin 12, vea. El pin 12, a ver, este pin de abajo, que es el pin 12, el pin 9 del 7490 va conectado al pin 1 del 7447. Y sucesivamente uno va mirando. Lo puedo hacer en un protoboard que tengo acá, pero no lo he hecho porque no he traído los circuitos. Ya tengo el listado y los voy a pedir por AliExpress, estas bombillitas y el diseño. El diseño ya prácticamente está hecho, que es este circuito, este contador. Le puse acá, pues, contador en Nelson Gallego.
Acá está el fotorresistor, que se interfiere la luz. Esta bornera es para la alimentación de la energía. Los cables azules son los que no están impresos en la tarjeta, las pistas que no están impresas en la tarjeta. Entonces ustedes pueden ver que aquí está la línea amarillita, conecta, digamos, o sea, los pines, como lo dice el programa, me guía y me dice a dónde tengo que conectarlo. Entonces estos cables azules van a estar por debajo de la placa. Y las resistencias, obviamente, pues yo las voy a cambiar, las pequeñitas, estas las voy a poner no de 33 ohms, sino de 330 ohms. Esta sí la voy a dejar de 50 ohms, que es la del LED. Lo puedo poner de 100 ohms. ¿Ese es de Y 5 acá pues voltios? están los... ¿5 voltios? Sí, sí, de 5 voltios, sí, señor. Bueno, este es un circuito, uno de los circuitos que hice. Ahora, en la guía, en la guía, voy a mostrarles el trabajo, perdón, Te alcanza, acá. puedes colocarle de 250 ohmios, Nelson. Sí, sí, De 250 ohmios te queda bien. señor. En la otra, tengo un segundo, es que se me perdió un poquito acá la guía 8. Entonces, evidencia guía 8, perdón. Guía 8. Qué pena, y me disculpan un poquito el desorden de... Segundo. Elaboración de proyectos. Está acá. Guía número 8. Bueno, así lo mismo como dijo el profesor. Entonces, acá pues yo tengo mi portada, bueno, etcétera. El índice, ahorita lo arreglo. Aunque La introducción. ahí lo estamos eh, viendo, Nelson. Sí, bueno. Ese quedó Excelente. pegado, Entonces, buena hoja. sí. Entonces, acá estoy explicando que hice un display de 8 segmentos con los circuitos LC74, 47 y 48. Puede ser 47, 48. Me faltó poner acá, aquí me falta poner el 7490. Y aquí estoy diciendo que utilicé el Proteus. También tengo un circuito en Proteus del mismo contador, pero no lo hice porque entonces me alargaba mucho. Bueno, hice, bueno, acá explico qué es la PCB, cómo voy a utilizar los circuitos, las normas técnicas que voy a utilizar, la 610 es la aceptabilidad de ensamble electrónicos. Acá tengo un inconveniente con la 610 porque utilicé mucho cable, pero el circuito no me daba más opción para utilizar más, digamos, más pistas. Las pistas no me daban por la cantidad de los pines. Entonces me tocó utilizar esos cables y como no tengo placa de vaquerita de doble cara, solamente de una, entonces por eso ahí voy a explicar por qué utilicé tanto cable. Bueno, utilicé la norma la 221, que es el diseño de la placa, que es lo que vimos ahorita. Los requisitos generales, los pads. Un segundo, les explico acá lo de los pads. Acá estos pines están a 5 milímetros del borde de la placa, cada uno. Y a 5 milímetros del borde de cada pista, o sea, no están cerquita. Es una norma. Sí, Quizás no sé acá en cómo esta vemos. pista hay un ángulo, sí, hay un ángulo de 90 grados, no pude moverla porque ya después la modifico, no sé si correr un poquito el botón más para acá para que esto no me quede tan agudo. Esa es la única pista que tengo. Por acá tengo otra pistica por acá que me toca corregirla, que es la que ha unido este bombillo. De resto, todas las demás pistas están cumpliendo la norma que ninguna sea más a 90 grados, todas a ángulos de 45, etcétera, etcétera. Bueno, sigo por acá, perdón. Los equipos de protección, pues ahí yo nombré que la mascarilla. Yo creo casi que en todas las ayudas, en todos los ejercicios que nos están pidiendo de ahí para adelante en la guía 8 y la guía 9 debemos de hacer alusión a todo esto, de que hemos de utilizar la mascarilla, las medidas de seguridad, las normas de seguridad, el manejo de residuos, etcétera, etcétera.
y los tutoriales. Bueno, por acá voy a bajar, qué pena que baje un poquito la planeación del proyecto. Bueno, por ahora voy a ir en esa parte. El ancho de pistas que yo estoy utilizando acá es eh, de más o menos 1.5 milímetros, que es lo que en el programa allá dice 0.40. Muy acá hay una tablita donde me dice qué cantidad de energía pasa por cada pista según el ancho que yo le vaya a poner. Bueno, qué pena que todavía no tengo el informe, pero a modo grosso. Bueno, ¿por qué me pasé para eso? Porque quiero mostrarle lo del piano, profe. El piano que usted me envió, muy didáctico, muy ameno, me pareció tan bueno. También hice la plaquita. ¿Sí la están viendo ahí? Perdón. Sí, ahí estamos viendo el piano. Bueno, acá están las pistas con los botones. Utilizar la misma configuración de la misma resistencia, el valor de la resistencia que el profe envió, de 22K, 20K para cada botoncito, ¿sí? Y en esta sí me fue más posible utilizar las pistas por una sola cara. Estas pistas verdes son cables que voy a poner porque igual también no me alcanzó la configuración, aunque acá en esta pistica de abajo que va al speaker, la puedo poner en rojo. Bueno, por Sí, acá yo hice y el que la está abajo, serigrafía. Nelson, y el que está abajo del condensador, el C2, esa pista uno la puedes bajar un poquitico más y ya te puede quedar roja. Eso se puede bajar un poquitico Esta, más. No, la del C2. esta de acá, La que está la de bajito, acá esa que abajo. está, la que está abajo, se puede bajar un poquitico ya para que te dé, ya para que te la permita hacer. Ah, ok, ok. Bueno, voy a arreglar. Bueno, todavía me falta un poquito más para configurar. Acá están la configuración de los pines, como si yo lo quisiera imprimir así como está, pues acá para hacer el piano casero, imprimirlo en papel propalcote. Acá están los pads de de todos los circuitos donde pues se van a soldar. Mire que acá la misma configuración de las pisticas es igual a la que está acá arriba donde están los botones, ¿sí? Eso es exacto. Bueno, acá explico cómo lo voy a hacer. Acá está la colocación de los circuitos, los pads. Bueno, en esta parte está como tal, la placa que voy a imprimir, pero voy a corregir. Me toca hacer correcciones. Me toca hacer correcciones, todavía no la he terminado. Acá imprimir del mismo programa, Lightwave, cómo voy a poner las pistas. Y el programa, si uno quiere, este es el circuito que el profesor nos envió. Voy a editar un poquito aquí la imagen. Qué pena que no les abra el otro circuito, si no se me cierra el otro. Eh, Segundito, yo lo subo para que lo vean. Aquí está. Subir un poquito el tono. Perdón, yo me corro acá esta cosita para arriba. Acá está. Segundo. Ah, que no me da la oportunidad. Bueno, no me deja verlo. Aunque puedo abrirlo también. Un Puedes ampliar momentico, el board, a ahí ver si nos me dice deja. 98, puede ampliar el board. O acá lo puedo abrir. Un segundo. Ah, acá está el piano. No, no, acá lo tengo en Layware. Vamos a abrirlo. No importa. Ah, véalo aquí, profe. Ahí está. Este es el piano, Lightware. Vamos a ponerlo en nivel lógico. Y la única que no pude fue, digamos, bueno, solamente acá puedo ver los niveles lógicos. Sé que si digamos, yo le doy digamos, la mecánica de cada botoncito, que es el que me permite ver si está trabajando el circuito, me permite ver, y acá podemos observar el capacitor
que aumenta o disminuye la energía. Tanto eh, los dos capacitores electrolíticos, porque estos son electrolíticos, ¿cierto, profe? Hay uno de Sí, esos son 220 y electrolíticos. hay un capacitor de 1000, sí, de 1000 Ajá. microfaradios. Son capacitores electrolíticos que Sí, permiten pues que el circuito, sí, sí, señor. los de abajo son los cerámicos y esos de arriba son los electrolíticos. Sí. Estos son los lentejitas, estos son los capacitores lentejita y estos son los capacitores electrolíticos. Ya las botellitas, que son, bueno, los botellitos. Y acá cada uno está, claro, está la configuración de cada circuito, de cada botoncito, que da diferentes tonos. Usted, por ejemplo, acá en este botoncito, hay unos que se demoran un poquito más en descargar. ¿Por qué? Porque como, digamos, la energía que pasa, vea que se va quitando, se va corriendo, digamos, se va apagando la energía muy poquito, pero eso es debido a la configuración de cada resistencia y la capacidad de energía que le va pasando a cada circuito, aprovechando la configuración del 555. Profe, este es modo monoestable acá, esta configuración, este 555. Él se quedaría como mono, bueno, a ver, Pero porque hasta, no, no, él se queda como monoestable porque me genera monoestable, sí. solamente un pulso. Un pulso, sí, señor. Pulso. Un Ajá. pulso nomás. Bueno, y la batería sí le dejé una batería de 9 voltios. No sé si de pronto esa configuración, pues, como yo vi la resistencia un poquitico más fuertes, por eso le puse la batería de 9 voltios. Creo que en la configuración del profe era de 5 voltios, pero yo se la dejé de 9 voltios, pues para poner un botoncito de batería de 9 voltios. Y ya hasta ahí, por el momento voy hasta ahí en ese proyecto, en esa parte de la, pues del trabajo que se está desarrollando. Hay que mirar ahí, ¿Vale? Nelson, el tema del 555. ¿Cuál es la alimentación máxima que él Sí, puede aguantar? ¿Sí? Porque creo que él es un TTL y al sí, ser TTL solamente creo que aguanta hasta 5, ¿sí? sí. Yo creo que me toca Entonces, cambiarla, sí. Sí, 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 sí. si definitivamente no, pues le podemos colocar, se puede colocar un diodito Zener de 5 voltios para que la regule o sencillamente 4 baterías de 1.5 para que te entregue 6 voltios y con 6 voltios también te funciona bien. O sea, el paquetico de Eh, baterías de 1.5 entonces, para que tengas sí, 6. yo sabía que me tocaba modificar. Sí, Hay señor, que yo mirar sabía el que me tocaba datasheet. modificar esta batería. Hay que mirar el datasheet si te Sí, alcanza el 555 con los 9. Creo que no, pero sí, de todas maneras, verifícalo. señor. Y pues hasta ahorita voy en esta parte ya de lleno seguiré mañana, ya mañana de lleno seguiré el día y todos estos días seguiré trabajando. Compañero, le voy a hacer un video del Tinkercad para que haga la caja mecánica, que es lo que me falta hacer. Y, aunque por ahí tengo uno en el TikTok, ya ahorita les publico en el enlace de mi TikTok para que vean los videos y lo que hoy me han haciendo. También he publicado esos videos de la configuración de estos archivos, de estos circuitos, más que todo del primero que les mostré, que es de este contador. Este sí lo tengo un poco más completo en el TikTok. Y hasta ahí voy, profe, ya, eso es todo. Un momentito, me quito de acá y dejo de compartir. ¿Cómo es? Se me olvida. Arriba. Listo, profe, eso es todo. Listo, Venga, eso, les ¿no? escribo Muchas ahí gracias por habernos compartido. Muchas gracias por habernos compartido la información, de verdad que es muy chévere. De todas maneras,
Listo, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me cuentan sobre el tema del diseño. Para aquellos que quieran diseñar el circuito, si no, si van a conseguir la tarjeta electrónica a través de, o sea, es decir, si van a hacer el trabajo a través de una tarjeta electrónica, también se puede hacer. Entonces, ¿dónde conseguirla? Por ejemplo, lo que les decía, en una ferretería, en una chatarrería, se consigue una tarjeta electrónica que tenga diversos componentes y ahí pueden hacer la inspección, verificación. Para el que quiera hacerla, pues, y quiera utilizar cualquier programa de diseño, también se puede hacer con cualquier programa de diseño. Yo les envié los videos con Proteus y con Eagle, que también me parece que es fácil de utilizarlos. Sin embargo, si alguno quiere hacerlo con otro programa de diseño, así como lo está haciendo Nelson, también bienvenidos. O sea, lo importante es finalmente qué se quiere de esto. Es decir, el contexto de todo esto es que uno gane como esa experticia, ese manejo. No quiere decir de que es que nos vamos a volver diseñadores. Bueno, no, sí, pero sí conocer cómo se realizan este tipo de cosas, entender la lógica y obviamente entender el tema del análisis, que es lo que más importante o que lo que más importa, igualito a lo que, muy similar a al ejercicio que veíamos ahora. Más que hacer el tipo de comprobaciones, ¿sí? Que obviamente es importante hacerlas y tabular el tema de lo que nos da en los componentes. Uno de los puntos más importantes que se quiere o que se busca con ello es que ustedes vayan ganando ese análisis o esa perspectiva de cómo analizar los componentes, ¿sí? Entonces, ¿qué más importante, por ejemplo, que incluirle ese análisis que hemos venido ganando a través de la IPC? O sea, ese análisis visual, ese análisis de comprobar que el componente si efectivamente esté bien o no conforme a la norma. ¿Qué más chévere incluirle a eso ese análisis desde el punto de vista de la probabilidad, de la estadística, incluirle matemáticas a eso? Entonces, pues sí, les dejé esos cuatro variables que ayudan mucho para el tema de analizar componentes, pero también hay un abanico de posibilidades para que ustedes puedan utilizar todo el tema de probabilidad estadística en ese tipo de cosas, analizarlas desde el punto de vista electrónico y ver desde de todas esas herramientas que nos brinda, qué nos puede servir para poder analizar cada vez más componentes, hacer verificaciones, comprobaciones, y obviamente eso también llevarlo al día a día de la vida diaria, porque eso también es el tema del análisis y las comprobaciones nos va a servir también en el tema de la construcción profesional. ¿Ok? Ahí ya nos compartió Nelson el enlace para que el que quiera verlo, se puede ingresar ahí al- aquí a ver los enlaces de Nelson. ¿Listo? Chévere. Cualquier duda, entonces, por lo me cuentan. Si no es más, pues entonces nos vemos. Dentro de 8 días no nos alcanzamos a ver porque es festivo, ¿sí? Pero sí tenemos ahí varias cosas por incluir, varias cosas pues por trabajar. Pues yo diría que aprovechemos estos días. Ya ustedes también están a puertas ya de terminar y ya irse a su etapa productiva. Yo también tengo que colocarme en la tarea de estas 2 semanitas de continuar con la verificación de las evidencias de ustedes para que en el momento que se vayan estén al día. Entonces también sí les recomiendo, péguenle una miradita, ahorita pues, que ya se nos arregle esa juna, péguenle una miradita de qué les falta a ustedes por subir para que lo incluyamos, porque ya esta semanita voy a ponerme en la tarea de hacer esas verificaciones del trimestre anterior, más lo que llevemos de este trimestre, ¿vale? Porque como les digo, ustedes ya en la primera semana de julio tienen que estar prácticamente prácticamente al día, ¿sí? Obviamente que nos quedan algunas evidencias por revisar, porque ya ustedes el 12 de julio terminan y ya prácticamente esto se acabó,
¿sí? Van ustedes a la etapa productiva y entonces tienen que estar básicamente al día. Entonces sí recomiendo eso, verifiquen las evidencias, qué les falta, qué no les falta por incluir, denle una miradita, qué evidencias tienen ahí pendientes y pues dar el último esfuercito, que es lo que ya les queda prácticamente, pues ya ustedes están a puertas de salir, entonces pues al contrario, más que de pronto, yo sé que de pronto uno ya está cansado como en estos momentos, cuando uno ya como que va a terminar, como que uno como que, pero no, darle como el último impulso de todos esos trimestres que han estado, eh, aprovechar al máximo estas semanitas que les quedan para que suban todas las evidencias pendientes y que no haya ningún problema, no solamente con la asignatura que tenemos, sino con las demás asignaturas que estén ahí súper atentos, ¿vale? Entonces, no siendo más, pues les agradezco por haberse reunido, por haberse unido aquí a la clase y nos vemos entonces de este lunes en 8, ¿vale? De este lunes en 8 que terminemos, salgamos de estos puentes festivos y cualquier cosa, pues estaré atento, ¿vale? Cualquier cosa me escriben, estaré atento pues a resolverles dudas o inquietudes. Muchas gracias. Creo que no se le olvide enviar el video de el enlace de las fórmulas. Sí. Sí, sí, les voy a enviar la presentación y les envío el Excel, que ahí están las fórmulas de lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Listo, profe. Vaya bien. Mucho ánimo Muchas gracias. para que se coloquen al día, ¿vale? Listo, listo, Bueno, profe. Vale, vale. a darla con toda. Vale, que estén bien. Señor. Profe, Bueno, señor. profe, ¿qué le iba a decir? Por medio de que este le envió la evidencia o el trabajo de la fuente vía correo. De fuente de voltaje. Sí, señor. Ok, pero esa fuente la vas a utilizar para hacer el análisis de estas evidencias. O, No, porque yo tengo, o sea, yo tengo una fuente Jackson pequeñita, ajá. pero pues, pero también, digamos, pues que sería bueno uno ver, también a ver, de pronto hacer ciertas pruebas con ella para ciertos circuitos, también sería muy bueno probarle su funcionalidad también en algunos casos. Ujú. Sí, sí, envíame el correo, ¿vale? Para mirarla. Hay muy importante, muchachos, que los que vayan a hacer el diseño de la tarjeta y todo, es importante que antes de hacer el proceso, pues, de planchado o el proceso de fotograbado o mandarla, pues, hacer a través de una empresa, pues, de tarjetas electrónicas, imprímala en hojas de papel, ¿sí? Imprímala. Y en el momento que la impriman, cuando ya tengan los componentes, mídanlos, corrobórenlos que les calce, ¿no? Eso sí, eso es una verificación antes de ir a hacer todo ese proceso de planchado y para que de pronto ya tengan toda la tarjeta y al último se den cuenta que el componente no les cabe, ¿sí? Entonces, antes de Ujú. todo eso, antes de toda esa logística grandísima, imprímanlo, impriman el blanco y negro que les entrega el aplicativo, imprímanlo y le colocan los componentes encima y verifican que les calce y todo eso. Ahorita sí, ya corroboraron que les calzó, entonces ahorita sí ya vayan a hagan el proceso de planchado. ¿Ok? Ok, ok, profe. Vale. Bueno, Señor. muchas gracias. Que esté muy bien. Profe, a usted muchas gracias por la clase de los compañeros. Que Bueno, descansen. vale. Que Igualmente. descansen. Gracias, Bueno, bendiciones. Bueno, Bueno. igual. Solo que descansen. hasta luego.